Saben a comida de renta, dijo Renato con la boca medio llena, sin apenas levantar la vista del celular. Luego soltó una risa, no de cariño, ni de nervios. Una risa seca, cortante, que pegó como cachetada. «No tenías nada, mamá». «Y sigues sin tenerlo». Mis manos se quedaron en la tapa de aluminio del platón a medio camino de destaparlo. Me quedé helada los dedos, apretando un poco más, mientras el olor a comino y queso derretido subía hacia el techo como queriendo huir también. Liora ni levantó la mirada. Estaba acurrucada en el banquito de la barra, sorbiendo algo verde y espumoso por un popote de vidrio. «Esta semana estamos en comida limpia», agregó sin siquiera fingir una sonrisa. «Sin ofender», asentí volviendo a doblar el aluminio con cuidado. «Sin ofender», repetí yo más bajito. Las palabras rebotaron raras contra la encimera de granito, demasiado frías, demasiado pulidas para la comida que me había levantado a las 4 de la mañana a preparar. Mis rodillas todavía me dolían de tanto estar parada en el linóleo. Había hecho cada enchilada al vapor perfecto, las había acomodado en el mismo platón viejo que usaba para las posadas de la iglesia. En aquellos tiempos, Renato presumía mi sazón a todo el mundo. Ahora empujó el platón como si fuera basura. «Qué bonita quedó la casa», dije tratando de cambiar el aire. «¿Pintura nueva?» «Sí», respondió él. Liora quiso modernizarla. «Ya sabes, líneas limpias, minimalista». No lo dijo, pero se oía el resto, no como la tuya. Miré alrededor paredes blancas, esquinas filosas, un sillón tan blanco que daba miedo sentarse. Un bowl con musgo decorativo en la mesa de centro intacto. Ni fotos, ni migajas, ni calor. Pues dije, volviendo a agarrar el platón, a lo mejor me los llevo de regreso. Seguro a las señoras de la iglesia les van a gustar. «No hay bronca, mamá», dijo Renato sin mirarme. «Es que hay cosas que es mejor dejarlas atrás, ¿sabes?» Las palabras no dolieron como él creía. No en ese momento. Todavía no. Solo se hundieron lentas y espesas como aceite frío. Salí a la puerta con el platón pegado al pecho. Mi chamarra olía a cebolla. Mis zapatos dejaron huellas leves en sus baldosas brillantes. Y al pisar la calle, bajo la lluvia, que empezaba a caer fuerte, me susurré una palabra que hacía años no me decía basta. El boiler silbaba en la esquina como si estuviera harto de respirar. Me senté en la orilla de mi cama individual, rentada todavía con la chamarra puesta, el platón enfriándose en la mesita junto a un montón de recibos sin pagar. No lloré, no lo maldije. Solo miré la ventana hasta que mi reflejo se hizo nítido contra la noche. «Despierta, Malena», me dije. A mí misma. Al día siguiente llamé a la agencia y pedí cualquier cosa fija. No los turnos sueltos con hijas groseras ni casos de hospicio donde te vas con el corazón hecho trizas. Les dije que no importaba, que tan lejos ni cuánto peso tuviera que cargar. Necesitaba algo seguro. Me hablaron esa misma tarde. «El cliente se llama Teófilo Rentería», me dijo la muchacha. «Académico jubilado. Temblores leves. Necesita ayuda con comida ligera, mandados a apoyo para bañarse. Convivencia», pregunté. «No, pero fijo. 5 días a la semana, mañanas temprano». Lo tomé. La primera vez que toqué su puerta, abrió con un suéter con un botón mal abrochado y calcetines de colores distintos. Sus cejas se alzaron un poquito al verme, como si esperara a otra persona. O a nadie. Selena preguntó dudando. Malena corregí suave. Ah, asintió haciéndose a un lado. Bueno, está fresco. Vamos a tomar un té antes de que empieces. Té, antes de restregar baños, antes de cambiar sábanas. Nadie me había ofrecido nada antes de trabajar en años. Casi se me olvidó cómo sentarme en la cocina de alguien sin tener una escoba en la mano. No me preguntó dónde vivía.
No me miró como si fuera invisible. Y cuando lavé sus trastes ese día, me dio las gracias. Cada mañana después de eso, me levantaba a las 5, me armaba un torta y tomaba el camión largo hasta su casa. Siempre me recibía igual. Primero el té, luego el mundo. Por las noches empecé a guardar mis propinas y mis pesillos sueltos en una lata vieja que escondía bajo una tabla floja de mi cuarto. Ponía la fecha en cada billete con lápiz. Dejé de comprar lo que no era necesario. Al mes me di cuenta de algo raro. El silencio dentro de mí empezaba a aclararse. No a desaparecer, sino a afilarse. Como si algo adentro estuviera volviendo a mirar el mundo. Y tenía hambre. La lata bajo la tabla se ponía más pesada cada mes. La sentía cuando barría un leve movimiento bajo la madera. Algunas noches la sacaba solo para contar despacio, metódico, cada billete, con su fecha tenue a lápiz. 20 por acá, 50 por allá. Una propina del hijo del señor Teófilo. Un extra de una vecina después de una tormenta. Nunca lo gasté, ni en chamarra nueva, ni en tacos de la calle, ni cuando mis zapatos empezaron a gotear con la lluvia. Me decía que no necesitaba más, necesitaba salir. Los fines de semana vendía tamales y pan dulce en el tianguis. Pedí prestada una mesa plegable a la señora del pasillo y me paraba horas sonriendo hasta que me dolían las mejillas. Llevaba una silla plegable, pero nunca me sentaba. Sentarme era como esperar algo. Ya no esperaba. El trabajo se volvió rito. Restregar lechada, doblar sábanas, acomodar las esquinas perfectas. Una vez el señor Teófilo me dijo limpias como si fuera una oración. Levanté la vista del baño y asentí. Algo así es. Nunca preguntó qué quería decir. En el 4º año, su respiración se fue haciendo lenta. Se fue con el suéter doblado al pie de la cama y un té tibio junto a su sillón de leer. La casa quedó demasiado callada después. No solo vacía terminada. Cuando me llamó el abogado, no esperaba gran cosa. Ya había llorado al único hombre que me trató como si no fuera temporal, pero el señor Teófilo me dejó algo. No una fortuna, un regalo. Lo suficiente para sacar la lata del piso y saber que tenía chance de verdad. Lo suficiente para decir, quiero ver las casas en venta sin que me temblara la voz. La casita no era perfecta. Azulejos rajados en la entrada, cerca chueca de tanto cansarse de estar parada. Pero el tejado estaba firme. La tubería aguantaba. 2 recámaras y un patio con albahaca medio moribunda y hiedra silvestre trepando por la puerta trasera. Cuando la gente me dio las llaves, no sonreí. Respiré. Me mudé un miércoles. No le dije a nadie. Desempaqué despacio, cuarto por cuarto, poniendo cada plato como si hubiera estado esperándolo. La albahaca se me pegaba a los guantes, todavía húmeda del balde, cuando escuché el chirrido metálico de la puerta trasera levantándose del pestillo. Me paré, sacudiéndome la tierra de las rodillas, y alcancé a ver la figura conocida de Renato entrando. Lentes de sol subidos a la cabeza, la misma sonrisa de chamaco que ponía cuando quería algo. Detrás venía Liora, brazos cruzados, ojos midiendo todo como si fuera una propiedad en renta. Sus tacones hacían clic-clac contra el caminito disparejo como si la grava la ofendiera. Mamá, dijo Renato, acercándose como si fuera una fiesta sorpresa. Andábamos por el rumbo. Miré la banqueta. Su camioneta todavía soltaba calor. No sabía que venían, dije manteniendo la voz pareja. Liora soltó una risita ligera. Las sorpresas son chidas, ¿no? No esperaron invitación. Renato entró primero directo a la cocina. Abrió la refri sin preguntar. ¿Sigues comprando este yogur?, dijo levantando el envase de marca barata. Híjole, nunca cambias. Liora lo siguió pasando los dedos por mis mesetas como chequeando polvo. Estos aparatos, murmuró arrugando la nariz. Tendríamos que cambiar todo.
Me quedé justo en la puerta todavía con los guantes de jardín puestos. Las tijeras colgaban de mi cinturón como herramienta perdida en el cobertizo de otro. Está acogedora, dijo Renato, abriendo un gabinete, pero sí un poco viejita. De verdad no deberías usar estufa de gas a tu edad. No contesté. Liora se metió al pasillo, asomó a mi rinconcito de leer, luego a la segunda recámara. Se volvió hacia Renato sin notar que yo los había seguido. Aquí podría dormir ella, dijo bajito, tocando el marco de la puerta. Como muchacha, pero ya sabes. Familiar. Las palabras no sonaron crueles, por eso dolieron más. Las tiró como si fuera idea de decoración. Renato se rió. Órale. Mejor que moverla al otro lado de la ciudad. Miré mi recámara, y no dije nada. No porque no tuviera que decir, sino porque no se merecían oír mi voz todavía. El celular de Liora vibró en su mano. Lo silenció y miró alrededor. Este lugar tiene potencial, dijo animada. Le podríamos sacar mucho jugo. Volvieron el domingo siguiente. Esta vez usaron la puerta de adelante. Renato tocó el timbre como visita. Liora traía 2 carpetas bajo el brazo, de esas que ves en notarías o hospitales. Los dos venían con colores suaves, ella en beige, él con una camisa azul que yo le había planchado cuando todavía me dejaba. Abrí y me hice a un lado. ¿Café?, pregunté, ya caminando a la cocina. Ay, sí, por favor, dijo Liora, toda luz y esfuerzo. Se sentaron a mi mesa como si fuera de ellos. Renato puso las carpetas con cuidado, palmeándolas como si fueran regalos. Hemos estado pensando mucho desde la semana pasada. Empezó. Y queremos asegurarnos de que estés cómoda. ¿Segura? Liora asintió rápido. Visitamos unos lugares. Hay uno con muy buenas reseñas, comidas diarias, actividades, transporte. Hasta tienen yoga y noches de cine. Renato agregó, y un ala. Para problemas de memoria, por si las dudas. No digo que lo necesites ya, pero planeando. Serví el café y les di una taza a cada uno. La mía se quedó en mi mano. Liora abrió la primera carpeta. Adentro folletos brillantes. Adultos mayores sonriendo en cuartos pastel, jugando cartas o haciendo aeróbicos en agua. La clase de felicidad que imprimen cuando quieren que ignores el olor a cloro y resignación. Este es de los mejor calificados, dijo. Ya hablamos con alguien. ¿Pueden apartarte un lugar? Renato abrió la segunda. Traía marcadores amarillos y azules, documentos legales. Solo tendríamos que pasar la casa a un fideicomiso. No te preocuparías por mantenimiento predial, nada de eso. ¿Y nosotros seríamos tus representantes legales?, dijo Liora, volteando a una página marcada con X. Solo para lo práctico. Revolví mi café despacio. Dejé que la cucharita chocara 2 veces contra la cerámica. «Has hecho suficiente», dijo Renato suave. «Déjanos cuidarte ahora». Sonreí. «Claro», dije. «Vamos a platicar un rato». Se relajaron, pensando que habían ganado algo. Les llené las tazas otra vez, asentí en los momentos correctos y escuché atento. Cada palabra que decían construía algo que yo podía usar. Llegó la tarde siguiente mientras me lavaba la tierra de las manos en el fregadero. Vi el coche primero discreto, brillante, desconocido en mi entrada. El hombre que bajó se movía con propósito, no con prisa. Cuando abrí, reconocí su cara antes de que hablara. «Señora Quintana», preguntó suave. «Soy Damián Rentería». Mi papá era Teófilo. Solté el aire que no sabía que tenía atorado. «Tú venías los domingos», dije. «Derecho», sonrió. «Examen aprobado, gracias a tu comida y a su terquedad». Me hice a un lado y lo dejé pasar. No miró alrededor como Renato. No midió nada con los ojos. Se sentó a la mesa de la cocina como si siempre hubiera pertenecido ahí. «Dudé en venir», dijo. «Pero creo que debes saber por qué estoy aquí». Crucé las manos en el regazo. Asentí para que siguiera. La semana pasada, un tal Renato Quintana contactó mi oficina. Quería consultar sobre tutela.
específicamente cómo declarar a un padre incapacitado mentalmente para tomar control legal de sus bienes. El cuarto no giró, no jadeé, solo sentí un golpe sordo dentro del pecho, como piedra, que por fin llega a su lugar. Lo describió como confundida, siguió Damián. Olvidadiza, en riesgo de caerse. Preguntó qué papeles necesitaba para moverlo rápido. Miré mis manos, las mismas que doblaban la ropa de su papá, las mismas que firmaron las escrituras de esta casa. Entonces no quiere ayudarme, dije bajito. ¿Quiere borrarme? Damián asintió. Si lo lograra, perderías el derecho a decidir por ti, en lo económico y en lo personal. El silencio se estiró entre nosotros. No estaba vacío, estaba lleno de claridad. Quiero pelear, dije. Esperaba que dijeras eso, respondió. Me explicó el plan con calma. Evaluación geriátrica certificada para comprobar competencia. Grabadoras legales en la casa. Testamento a prueba de balas. Rastros en papel. Protección. Escuché cada palabra. Ya no quedaba miedo con quien discutir, solo determinación. Cuando terminó, me miró con cuidado. Van a volver, dijo. Gente como ellos siempre vuelve. Lo miré a los ojos. Que vengan, le dije, que lo intenten otra vez. Volvieron un domingo más como reloj, pero esta vez trajeron a los niños. Liora bajó primero de la camioneta, blusa pastel, bien metida, sonrisa pulida. Renato siguió con una caja de pay de la tienda todavía fría intacta. Los niños venían atrás, cada uno con algo envuelto en papel arrugado y demasiado scotch. Culpa disfrazada de generosidad. Ya tenía el café colando antes de que tocaran. Mis manos firmes, la grabadora chiquita que me dio Damián, estaba callada en el bolsillo de mi delantal ya grabando. Mamá, dijo Renato, al inclinarse a darme beso en la mejilla, como si nada hubiera pasado. Pensamos que estaría padre no más comer, no más nosotros. Asentí haciéndome a un lado. Los niños me dieron sus regalitos, un platito de corazón de barro, un dibujo de flor con tallo torcido. Les agradecí suave, poniéndolos en el aparador. Ellos no sabían. Eran solo herramientas en el plan de alguien más. Nos sentamos a la mesa. Serví café. El pay se quedó cerrado. Liora cruzó las manos sobre la mesa, voz dulce como jarabe. Hemos pensado más en lo que platicamos la vez pasada. De verdad queremos lo mejor para ti. Ladeé la cabeza un poco. Claro, dije. Cuéntenme otra vez. Nomás quiero entender. Renato se inclinó voz baja. Se te olvidó apagar la estufa la semana pasada. ¿Te acuerdas? Tuvo que venir la vecina a tocar. Mantuve la cara quieta. Ninguna vecina había venido. Ninguna estufa se había quedado prendida. Y la caída, agregó Liora rápido. Ese moretón en el brazo. Lo vi. No quisiste admitirlo, pero mis mangas eran cortas. Ese día, a propósito, ningún moretón, ninguna caída. Renato volvió a sacar su carpeta, ahora más gruesa, más pesada de suposiciones. Todo está listo. Los documentos de transferencia, poder notarial, el lugar en residencia asistida. Es un sitio excelente, limpio, seguro profesional. Liora asintió. Hasta tienen programas de jardinería. ¿Seguirías con tus plantitas? Revolví mi café despacio. Luego miré la pluma que Renato puso junto a los papeles. La tomé, la di vueltas en mis dedos. La dejé otra vez. Yo también he estado pensando, dije bajito. Y tengo algo que mostrarles. Del cajón, junto a la refri, saqué el sobre de Damián. Puse el sobre plano en la mesa, justo al lado de la carpeta de Renato. Sus sonrisas titubearon, pero no se fueron. Todavía no. Déjenme enseñarles en qué he estado trabajando, dije desdoblando la primera hoja. Renato se acercó. Sus ojos recorrieron la página y por un segundo vi la confusión romperse. Una evaluación médica, dije suave, firmada por especialista certificado, sin deterioro cognitivo, plena competencia mental, de la semana pasada. Liora parpadeó.
Renato abrió la boca, luego la cerró. Puse el segundo documento al lado, una carta de Damián Rentería. Seguí confirmando que lo contactaste para asesoría legal, diciendo que pretendías tramitar tutela sin motivo y tomar control de mi propiedad, finanzas y decisiones médicas. Renato tragó saliva. No es lo que piensas. Metí la mano al bolsillo del delantal. La grabadora estaba tibia de mi calor. Le di play. Sus voces llenaron el cuarto. La risa ligera de Liora. Aquí podría dormir ella. Como muchacha pero familiar, la risa de Renato de fondo. Una pausa. El clic leve de una cámara de celular. Las manos de Liora se cerraron. No tenías derecho a... Tú no tenías derecho, dije cortando la voz pareja. Se pararon casi al mismo tiempo. Las sillas rasparon fuerte. La mano de Renato se estiró hacia los papeles como si pudiera borrarlos. Di un paso atrás y asentí una vez hacia la puerta principal. Ahí, tranquilo, estaba el guardia de seguridad de la empresa local que arregló Damián. Hombre callado, bigote recortado, ojos firmes. Por favor, sáquelos, dije. Ya no son bienvenidos en esta propiedad. Liora jadeó. Esto es una locura. Renato negó con la cabeza. No sabes lo que haces. Sé perfectamente lo que hago, dije firme. Y esto ya no es tuyo. Nunca lo fue. El guardia avanzó. Renato dudó, luego se dio la vuelta. Al pasar junto a mí, miró atrás, solo una vez. Y ahí lo vi. No culpa, no arrepentimiento, pánico. Porque por primera vez se dio cuenta de que ya no le tenía miedo. Y nunca más se lo tendría. 6 meses pasaron, como respiros lentos, constantes, casi sin notarlos, hasta que volteé a ver y vi cuánto había avanzado. La albahaca se repuso. Las dalias florecieron tarde cargadas de color. Pasaba las mañanas en la tierra, podando, regando, murmurando cositas que hacía años no decía en voz alta. No necesitaba que el jardín me escuchara. Solo necesitaba un lugar donde poner el silencio. Nadie volvió a tocar mi puerta sin avisar después de eso, ni Renato ni Liora. Las vecinas me saludan más ahora, quizá por curiosidad o porque se corre la voz cuando una señora mayor planta cara. Algunos días llegan mujeres que no conozco, tocan suave y se quedan a tomar té. Traen preguntas guardadas en la bolsa. ¿Cómo protejo mi cuenta? ¿Y si mi hija dice que la casa no es mía? ¿Todavía puedo hacer testamento? Les muestro lo que Damián me mostró. ¿Por dónde empezar? ¿Qué palabras usar? ¿Cómo decir no sin pedir perdón? Veo cómo se les endereza la espalda cuando se van. Con eso basta. No volví a saber de Renato, pero la semana pasada llegó una carta sin remitente, solo mi nombre en letra cuidadosa. Adentro un papel doblado, un dibujo en crayón de una flor y una nota abajo. Hola, abue. Perdón por todo. Ojalá podamos visitarte un día, cuando esté más grande, cuando pueda venir sola. La leí 2 veces. Luego la doblé con cuidado y la guardé en la caja donde tengo recetas, botones sueltos y cosas que no quiero explicar. La casa se siente llena ahora. No de ruido, sino de paz. Mis pasos suenan distinto. Mi respiración no corre. Ya no me preparo para el próximo toque, la próxima exigencia, el próximo desire. Damián viene a veces. Trae noticias de su despacho, pequeños regalos como verbena de limón para el alféizar de la cocina. Me ayudó a cerrar el testamento. Esta casa será refugio para mujeres mayores cuando yo me vaya. Un lugar con camas abiertas y puertas con candado. Un lugar que recuerda. Esta mañana regué el jardín limpiándome el sudor de la frente, con las mismas manos que antes restregaban azulejos para desconocidos. La albahaca no pidió aplausos. Y aún así creció.